Dios les bendiga. Jóvenes y jovencitas, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por estar aquí. Vamos a orar antes de empezar. Les invito a inclinar sus rostros. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar con vida, Señor, tener salud, un trabajo, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, tenerte a ti. Porque tú eres, Señor, nuestro Dios, el Dios que guarda nuestras vidas, que nos protege, que nos cuida cada día, el Dios que solamente, Señor, se ocupa de hacernos el bien. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te pido, Señor, ayúdame en esta hora para poder transmitir el mensaje de tu palabra y poder hacerlo conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a leer en Salmos 24. Versículo 3 al 6. Christopher, creo que hay algunas personas que no tienen Biblia. Un favor. Salmo 24, versículo 3 al 6. Dice la palabra del Señor: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Pueden tomar asiento. Estábamos hace un momento cantando esa canción que dice: quiero conocerte cada día más, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, ¿no es cierto? Y este versículo habla de quién entrará, dice, al monte santo. Y la respuesta es: el limpio de manos y puro de corazón. Para este día me han encomendado que pueda hablar sobre el servicio, ¿no? Cada sábado se han estado dando temas. A mí me han encargado que se dé sobre el tema del servicio. ¿Y quién es el mejor ejemplo de servicio? 20, Misael. El mejor ejemplo de servicio es Jesús. Y eso todos lo sabemos, sino que yo sé que no quieren responder, porque cuando estamos ahí sentados no queremos responder, ¿no? Pero todos lo sabemos. El mejor ejemplo de servicio es Jesús. Y para esto encontré un libro que hace mucho tiempo llegó a mis manos, de un pastor que escribió Siervos para su gloria. Ser antes de hacer. Entonces, vamos a ver 4 aspectos, ¿ya? Hay muchos más, pero vamos a ver 4 aspectos en el cual nosotros, como servidores de Dios, estamos llamados a cumplir. Uno de ellos es: el siervo de Dios tiene que ser espiritual. Lo segundo es que tiene que ser de influencia. Lo tercero, tiene que tener una mente bíblica. Y lo cuarto, apartado para el Señor. Como les digo, hay más. Había una que decía que no debe de ser arrastrado por el éxito, ni seducido por el éxito, ¿no? Y muchas veces pueden haber personas que le sirven al Señor, pero cuando llegado el momento le hacen una propuesta de repente millonaria, como ha ocurrido
de algunos cantantes, pues comenzaron a hacer canciones seculares, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que nos enseña cómo es que debemos ser un líder espiritual, un siervo espiritual. Nosotros vemos que cuando en un lugar, sea la iglesia, sea el trabajo, sea tu comunidad, sea el lugar donde fuera una institución, siempre hay personas que están a la cabeza, ¿no? Al liderazgo, están a cargo de los demás. Entonces, la pregunta es, ser un siervo espiritual, un siervo de Dios, ¿será lo mismo que ser un servidor de un lugar, de una institución? La medida está bien lejos, porque tú puedes ser un líder aquí, pero ese líder que está allá afuera, en lo secular, en el mundo, dice que hay una diferencia, ¿no? El líder natural, el líder que no es espiritual, él lleva a cabo, simplemente dice, esa labor no para expandir el reino de Dios, sino para cumplir sus propios propósitos. O sea, es egocéntrico, busca lo suyo. Pero el líder o el siervo de Dios, el que sirve a Dios, tiene que ver con el llamado que Dios le ha hecho. Y esto tiene que ver con que Dios lo llama y Dios lo equipa a esa persona para una labor específica. Entonces, hay una diferencia abismal en el servicio que nosotros hacemos aquí dentro de la iglesia al servicio que podamos dar fuera de la iglesia, sea en el trabajo, sea en tu comunidad, sea en una institución, sea donde fuere. Entonces, el primero, el siervo espiritual, aquel que sirve en la iglesia, está centrado en Dios. Aquel que no sirve en la iglesia y que también es un servidor en lo secular, no está centrado en Dios, está centrado en el ser humano. Todo lo que quiera hacer va a ser para que él pueda ser reconocido, ¿no? El siervo espiritual, aquel que sabe que está aquí en este lugar sirviendo al Señor, lo que va a hacer es exaltar a aquel que le ha dado ese don. Sin embargo, ese líder natural, ese líder secular, lo que va a hacer es que él va a exaltar sus habilidades. O sea, todo lo que él haga va a ser para obtener reconocimiento de los demás y que lo aplaudan, que lo reconozcan. Hay una gran diferencia, ser un líder llamado por Dios y ser un líder en lo secular. Ser un servidor de Dios y ser un servidor en una comunidad o en tu trabajo, en una institución, donde fuera. ¿Por qué? Porque una es terrenal y la otra es espiritual. Dicho esto, vemos que en este tiempo nosotros vivimos en una sociedad donde el ritmo es bien acelerado, ¿no? Y todos sabemos que el día, muchos de nosotros utilizamos eso de que el día se pasa rápido. Y verdaderamente, a veces no es que se pase rápido, a veces que no sabemos aprovechar el tiempo y dejamos que pasen las horas. Y la Biblia nos enseña que debemos aprovechar el tiempo, dice, porque los días son malos. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios busca a través
de que nuestro servicio en la iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, como servidores suyos, hagamos. Que esa posición que tenemos nosotros al servir sea para que nosotros utilicemos esa posición de autoridad que Dios nos da en algún momento, para que nosotros la podamos usar a nuestra manera, como nosotros queremos, o que lo hagamos para servir a los demás. Una de las cosas que Jesús hizo, y por eso les preguntaba quién es el ejemplo de servicio, es que Jesús, dice, formó a los discípulos por 3 años, ¿no es cierto? Jesús no los mandó así porque sí, vayan y hagan esto. Dice que primero los formó, trabajó con ellos 3 años y después los envió. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos cómo Jesús trabajó con sus discípulos, ¿no es cierto? Nosotros aquí en la iglesia, ¿no? Hay un ministerio de jóvenes, hay un ministerio de familia, hay un ministerio de escuela bíblica, ¿no? Y se supone que todos los que estamos al frente de la iglesia, todos los que estamos sirviendo, debemos de encargarnos de pasar esto que Dios nos enseña para que otros en su momento también sigan ese llamado de servir. Todos estamos llamados a servir, no solamente el pastor, la hermana Rosario, el hermano Carlos Jesús, no. Todos estamos llamados a servir. Algunos en el ministerio de alabanza, otros en la limpieza, otros que se van a los hospitales, otros que están aquí ayudando en el arreglo, en el acomodo de las sillas, pero todos estamos llamados por Dios a servir. Entonces, si el modelo de Jesús fue que tenía que haber un líder y tenía que haber también un discípulo, ¿qué cosa es lo que está sucediendo en este tiempo? Leíamos el Salmo y decía, tal es la generación de los que le buscan. Y hay una generación en este tiempo que muchos dicen de que es una generación que está dejando de leer la Biblia, está dejando de vivir en santidad, está dejando de cumplir con los mandamientos de Dios. Y eso no es que sea esta generación solamente. Si vamos hacia atrás, muchos, aún en el pueblo de Israel, eran rebeldes y no obedecían lo que Dios decía. Entonces, miren lo que pasa, ¿no? Tenemos un ejemplo de cómo se pasa la posta de un líder a otro en la vida de Moisés, ¿no? ¿Qué pasó con Moisés? ¿Entró a la tierra prometida? Misael. No. Solo lo vio. Y si Moisés no entró, Dios dijo, hasta acá nomás llegaron, ya no van a avanzar. No, porque estaba un Josué que Dios había levantado para servirle y que él tenía que seguir esa tarea. ¿Qué quiere decir? Que la posición que Dios nos da para servirle y para que nosotros podamos servir a Dios y servir a los demás, en algún momento puede acabar. Pero no quiere decir que eso acaba allí y se acabó todo. Porque Dios, detrás de todo ello, está preparando ya a las personas para poder seguir el trabajo que Él tenía prácticamente planificado. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Idóneos.
¿Qué quiere decir idóneos? Que reúnan las condiciones necesarias para esa función. Idóneos. No podemos escoger personas que no reúnen las condiciones para la función que van a desempeñar. Porque la iglesia no es como el mundo, ¿no? En el mundo se ponen de acuerdo todos y dicen, ya hay que votar por fulano de tal. Pero aquí no debe suceder eso. Aquí lo que debe de primar es que nosotros tenemos, como dice la Escritura, a través de Pablo, hombres fieles que sean idóneos. Fieles, idóneos. Entonces, este siervo espiritual o este líder espiritual no tiene que ver con hacer, tiene que ver más con el ser. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo mandó a los discípulos, Él comenzó a enseñarles y a formarlos. Cristo no mandó a los discípulos a que ellos hagan lo que a ellos mejor les parecía. Así como Dios nos ha llamado a nosotros, también nos llama y a través de su palabra nos capacita y nos dice qué cosa es lo que debemos de hacer, cómo debemos de servir dentro de la iglesia. Y yo me imagino, la mayoría de acá, yo asumo que el 80-90% son bautizados. Y si son bautizados, deben tener comunión con Dios, deben de leer su Biblia, deben de orar, deben llevar una vida tal cual la lleva el pastor, la llevo yo, la lleva la hermana Rosario, tal cual. Porque una cosa, sí hermanos les digo, el hecho de que sean jóvenes no quiere decir, oh, el pastor es el que tiene que leer, yo solamente vengo a escucharlo. Y en esto yo recuerdo, cuando yo llegué aquí a la iglesia, Misael, yo conversaba contigo. Y una de las cosas que me agradaba era que cuando yo conversaba contigo, tú siempre citabas textos. Eso lo recuerdo muy bien. No sé si hasta ahora lo harás. Pero cuando yo te conocí, tú siempre citabas textos bíblicos. Y la verdad, eso es lo que Dios forma en nosotros cuando nos alimentamos de su palabra, cuando buscamos de Dios, cuando tenemos comunión con Dios, cuando anhelamos la presencia de Dios. Y otra de las cosas es que cuando Dios trabaja en ti, no solamente trabaja en ti, sino que lo que Dios trabaja en ti es para dar a otras personas también. Y por eso es que Dios nos capacita, nos prepara, por eso es que Dios, aun cuando nosotros queremos desviarnos, Dios nos vuelve a traer al camino. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3:12. Misael, si me puedes ayudar ahí. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Amén. Miren, hermanos, el apóstol Pablo declara que él no había alcanzado todo, ni que era perfecto, sino que él seguía adelante, dice. Ninguno de nosotros puede decir, ya he llegado a lo máximo, ya me sé todos los evangelios, salmos, proverbios, eclesiastés, cantar de los cantares, todo me lo sé de memoria, ya no tengo que aprender nada porque ya me lo sé. No. Mientras estemos en este mundo, vamos a seguir aprendiendo. La palabra de Dios es muy rica y Dios, a través de su palabra, nos enseña que cada día el ser humano tiene que buscar las Escrituras, escudriñarlas, para poder ser
un hombre a la imagen y semejanza de Jesús. Pasamos ahora a ser un siervo de influencia. Muchos de ustedes están en la universidad, ¿no es cierto? ¿Cuántos hombres y mujeres son de influencia para sus amigos que no conocen a Cristo? No quiero que levanten las manos, pero allí donde está usted, joven, jovencita, ustedes deben de ser de influencia para las personas que estudian junto a ustedes. Entonces, Mateo 11:29, ¿qué dice el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Este es un versículo muy conocido por todos, ¿no? Manso y humilde de corazón. Pero a la vez que es muy conocido, dice que es muy poco aplicado en la práctica. En la práctica, ¿cuántos somos mansos y humildes de corazón? ¿Es fácil ser manso y humilde de corazón, hermano Christopher? No es fácil. Yo reconozco, para mí no es fácil ser manso y humilde de corazón. Pero el Señor nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un versículo muy conocido por todos, pero es el menos practicado, el menos vivido. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre joven, en tu corazón, en el corazón de cualquier persona, lo que reina es muchas veces el orgullo. Hay muy poco de mansedumbre, muy poco de humildad, pero lo que sí hay es un orgullo. Y ese orgullo muchas veces es de tropiezo, ¿no? Ese orgullo nos es de tropiezo para nosotros que queremos hacer las cosas para Dios. El orgullo no ayuda a nadie. Proverbios 16:18 dice, antes del quebranto va la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo muchas veces nos hace reaccionar de manera altiva, autosuficiente. Y aquí dice que antes del quebranto es la soberbia. Primero, nos hacemos autosuficientes, no queremos escuchar a nadie, y después cuando viene una situación que entramos en crisis, entonces allí dice que recién nosotros podemos reaccionar, ¿no?, ante la situación que estamos pasando. Mateo 26, 31 al 35, si me ayudas, Christopher. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está Pedro con el Señor Jesús. Mateo 26, del 31 al 35. Amén. Ahí está, hermano. Pedro confiaba más en lo que él podía hacer que en la advertencia que le estaba dando el Señor. Aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y el Señor le dice, te digo que me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿Se cumplió eso o no? Sí. Se cumplió. Otra de las cosas que podemos ver es que el orgullo, hermanos, en el corazón del hombre no nos permite ver
cómo estamos delante de Dios. Muchas veces impide ver nuestras propias debilidades, ver eso que nosotros deberíamos siempre pedirle a Dios que nos muestre cuál es lo que verdaderamente impide que nosotros seamos esos hijos de Dios, esos verdaderos discípulos, esos hombres comprometidos, mujeres comprometidas con el Señor, para que podamos nosotros vivir sabiamente delante de Dios, ¿no? Miren lo que dice, que un líder orgulloso siempre va a hacerlo desde una posición como si fuera un jefe. Sin embargo, un líder que es humilde lo hace a la imagen de Jesucristo. Por eso les decía que hay una diferencia entre un liderazgo dentro de la iglesia y un liderazgo fuera de la iglesia. En el mundo, los líderes se manejan de otra manera. El Señor ha establecido que aquí el que quiera ser mayor sea servidor de los demás. Eso Dios lo ha establecido así. Un líder necesita apuntar hacia la persona de Jesús, no hacia el hombre o el ser humano que está delante tuyo, sino hacia la persona de Jesús. Y ha ocurrido que muchas veces ponemos los ojos en las personas que predican, en las personas que enseñan, en las personas que están, Dios lo ha puesto delante de nosotros, y muchas veces nosotros lo que hacemos es, no seguimos a Jesús, sino seguimos a la persona. Lo que tenemos que seguir es a Jesús. Luego también podemos ver que uno que es orgulloso dice que usa su poder y su autoridad para someter y para poner en sujeción a las personas, más que lograr la transformación del carácter de los demás. No puede ser así. Dios dice que esto no nos debe engañar, el poder no nos debe engañar, el poder no nos debe persuadir, más bien nosotros debemos de saber de que todo lo que hacemos es por pura gracia del Señor. No hay nadie indispensable. Nosotros somos servidores del Señor. Moisés murió y siguió la posta Josué. Moisés no fue indispensable. Josué siguió adelante. Y como servidores del Señor, vamos a tener un tiempo en que el Señor nos va a usar para su gloria, y después vendrá un Josué, vendrá otra persona que el Señor levante para seguir sus planes. El pueblo hebreo dice que entró a la tierra prometida, lo hizo sin el gran Moisés, pero dirigido por Dios. ¿Por qué? Porque ciertamente Dios había llamado a Moisés, pero llegó el tiempo en que Moisés murió y el pueblo era dirigido no por Josué, sino por Dios. Josué era el que llevaba adelante lo que Dios tenía que hacer, lo que Dios quería hacer. Hablando esto de la posición, cuando uno tiene una posición dentro de la iglesia, si Dios nos ha puesto en una posición, como la tiene el hermano Christopher, como la tiene el hermano Benjamín, como la tiene el hermano Rumi, esa posición no tiene que ser para que nosotros hagamos con eso que Dios nos ha encomendado lo que nosotros queremos, sino que esa posición nos tiene que hacer sentir que estamos por debajo de los demás,
La Escritura dice que nosotros debemos de mirar a los demás como superiores, ¿no es cierto? O como inferiores, dice. George, ¿como superiores o como inferiores? Como superiores, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que estimar que tu hermano es superior a ti, para que no lo mires como inferior, como si fuera menos. Aquí hay muchos de ustedes, algunos están en la universidad, no sé, Ricardo Palma, San Juan Bautista, en la San Marcos, diferentes universidades. Pero yo pregunto, estar en una universidad particular nos tiene que hacer ver a los demás que están en una universidad estatal como si fueran inferiores? No, ¿no es cierto? Eso no debería ocurrir. Vamos a leer Santiago 1, del 22 al 24. Hermano Daniel, ¿me puedes ayudar? Santiago 1, del 22 al 24. Santiago 1, del 22 al 24. Amén. Dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores. O sea, la palabra tenemos que vivirla, tenemos que practicarla. No solamente oidores, dice. Y en otra versión dice oidores olvidadizos, ¿no? Entonces, jóvenes, una de las cosas a las que todos ustedes y nosotros, todos en general, porque la Biblia no dice, no hay Biblia para jóvenes, ni Biblia para adultos, ni Biblia para ancianos. La Biblia es una sola. Y las Escrituras te muestran tu condición de pecado tanto al joven como al adulto, como al anciano, como al adolescente. Y aquí lo que dice es de que sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. No nos engañemos. Oidores y hacedores. Miren, nosotros venimos aquí martes, jueves, sábado, domingo. Hay varios hermanos que vienen martes, jueves, sábado, domingo. ¿Qué se debe de esperar de esos hermanos que están aprendiendo, que están creciendo espiritualmente, que están prácticamente siendo moldeados por el Señor? Eso es lo que se entiende, pero aquí dice que podemos ser oidores y no hacedores. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con que estamos aquí, oímos, pero no ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y cuando los digo a ustedes, me lo digo yo a mí mismo, porque a mí me toca los demás días estar allá sentado. Y a veces uno está que mira el celular, o sale afuera, o se va a comprar, o te vas al baño. ¿Qué podría estar pasando? Oidores, pero no hacedores. Estamos aquí y nos estamos engañando porque venimos, pero no estamos escuchando la palabra de Dios para ponerla en práctica, sino que solamente estamos haciendo un acto de presencia. Y eso Dios lo sabe, ¿no? No es que nosotros vamos a tomar examen, a nadie se le toma examen, pero entendemos de que cada culto venimos a adorar a Dios, no solamente con el cántico, sino también
al momento de escuchar la palabra de Dios, en la lectura bíblica, cuando ofrendamos. Todo eso es parte del servicio que le damos al Señor. Entonces, vamos a pasar ahora a que el siervo de Dios, el servidor de Dios, tiene que tener una mente bíblica. Y aquí, si es, según las estadísticas, dice de que no hay una mente bíblica. No la hay. Aún los creyentes no tienen una mente bíblica. ¿Y cómo es que datan esto? De que dice que se hizo un sondeo en Estados Unidos para preguntar si podían citar los 4 evangelios. Tiene un orden, ¿no es cierto? Empieza con Mateo y termina con Juan, correcto. Todos lo saben. Ya, pero dice que en Estados Unidos no saben citar en orden los 4 evangelios. Y también dice de que de los 10 mandamientos no llegan a citar ni siquiera 5. Y lo que sí me causó risa es de que a unos estudiantes les habrían preguntado por Sodoma y Gomorra y dice que habían dicho que Sodoma y Gomorra eran una pareja de esposos. Entonces eso da risa, porque a mí también me dio risa, pero es la condición de la iglesia, es la condición del creyente que está muchas veces ocupado en otras cosas y no está ocupado en las cosas de Dios. Entonces, tenemos una ausencia de mentes bíblicas y se nota también en las conversaciones, dice. En nuestras conversaciones también se nota en nuestra manera de vestir muchas veces, se nota en cómo nosotros ocupamos nuestro tiempo. Y muchas veces se ha dicho desde aquí, ¿no? Estamos metidos en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram, estamos chateando con nuestro amigo o estamos viendo un video, ¿no? Y lo otro es que no solamente sucede eso, dice en Estados Unidos, sino que es a nivel también de América Latina, es lo mismo. Entonces, ¿qué está sucediendo? No hay mentes bíblicas. ¿A causa de qué? ¿Por qué puede ser que haya ausencia de una mente bíblica? ¿Quién lee Proverbios capítulo 7, versículo 7? A ver, un varón. Bruno, ¿tú me puedes ayudar, por favor? Proverbios 7, versículo 7. Proverbios 7, versículo 7. No vayan a levantar la mano, ¿ah? ¿Cuántos jóvenes faltos de entendimiento hay acá? No debería haber un joven falto de entendimiento aquí si lee su Biblia y tiene comunión con Dios y camina bajo los preceptos de Dios. ¿Y esto qué narra? Dice que había un joven que está caminando y una mujer dice, el título se llama Las artimañas de la ramera. Y dice que ella le sale al encuentro y lo seduce. Y uno de los versículos dice que él va como el buey va al degolladero. O sea, imagínense que Cristian se le cruza a una mujer ahora estás en la universidad, ¿no es cierto? Llega a la universidad y una mujer comienza a seducirlo a Cristian.
y Cristian cae en las redes de la chica. Facilito, facilito cae. ¿Qué sería? ¿Un joven sabio o un joven falto de entendimiento? ¿A qué fuiste a la universidad, Cristian? ¿A buscar enamorada? A estudiar. Y aquí este joven dice que fue como el buey bal degolladero. Proverbios nos enseña, jóvenes, hay mucho consejo de Proverbios, mucha enseñanza, mucha sabiduría para la vida de ustedes. No solamente para ustedes, para todos nosotros. Si leyéramos los Proverbios, podríamos ver de que esto nosotros podríamos caminar por cualquier lugar y ninguna chica ni ningún joven podría seducirte así de fácil. Yo he visto chicas seducidas porque el enamorado tenía un buen carro, porque se vestía bien, porque la llevaba a buenos lugares, la hacía sufrir un montón, pero ella estaba ahí, porque le gustaba pasear en el carro, porque cuando era su aniversario le regalaba joyas. Puede haber una jovencita que esté dispuesta a pasar todo eso con tal de que la lleven a buenos lugares y le regalen joyas y la paseen. No creo que haya alguna joven dispuesta a que un joven venga y cometa todas esas cosas con ella. No podemos ser faltos de entendimiento. Tenemos que tener discernimiento. Se me está acercando una chica, qué raro. Si ya me está tocando el hombro, si después está que me agarra por acá, si ya las cosas ya están que se van, como dicen ustedes, de avance, ¿no? ¿Alguna vez alguien se ha ido de avance contigo, José? ¿Por qué se ríen? José, no me contestes. Ya sé la respuesta. Entonces, hay ausencia de mentes bíblicas. Jóvenes, tomen en cuenta eso. Hay ausencia de mentes bíblicas. Yo antes dije que Misael, cuando yo lo conocí, él citaba muchos versículos. Con muchos de ustedes en algunas veces he conversado, pero yo les digo una cosa, Dios sabe quién de ustedes tiene temor de Dios, quién ama su palabra, quién quiere conducirse rectamente, quién viene aquí porque verdaderamente quiere hacer lo que Dios dice. Dios lo sabe, Dios lo sabe. No es necesario que vayan a la casa del pastor y que el pastor tenga que hacerle preguntas para ver cómo estás, en qué nivel estás. Ahora, lo que yo sí te digo, hermano, es que cuando a alguien se le corre al pastor es porque algo está haciendo. Y lo digo como testimonio, ¿eh? Yo me he corrido del pastor varias veces. Claro, porque sabes lo que estás haciendo, sabes cómo está tu vida, sabes que no estás delante de Dios bien. Y cuando una autoridad de parte de Dios se te acerca y te pregunta, ¿y cómo estás? Tú, ¡ah! Sí, bien, 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 bien. Y muchas veces no es bien. Una mente bíblica, que tenga discernimiento, que no sea como ese joven que va detrás de la mujer y que acaba, como dice, como el buey bal degolladero. Es imposible para el hombre adquirir una verdadera sabiduría sin conocer a Dios. Y cito a Juan Calvino que decía,
el hombre que no escudriña la palabra de Dios no podrá adquirir una mente bíblica, porque todo comienza con el conocimiento de Dios y es en la Escritura donde Él se revela al ser humano. En la Escritura. En la palabra de Dios es donde Dios se revela a nuestras vidas. Así es como todos llegamos al Evangelio, ¿no? Tú vas leyendo y un versículo te impacta, el Señor comienza a trabajar en tu vida con ese versículo hasta que llega el día en que tú tomas una decisión y aceptas el llamado que Dios te hace. Porque yo no creo que alguien haya sido obligado a aceptar a Cristo o a bautizarse o esté viniendo obligado acá a la iglesia. No creo. La mayoría tiene 18 años, ¿no es cierto? La mayoría, yo veo, la mayoría tiene más de 18 años. Entonces, no creo que alguien venga obligado. Miren lo que dice Isaías 5:13. Ahora sí, José, con voz alta. Isaías 5:13. Isaías 5:13. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Eso le pasó al pueblo de Israel, por falta de conocimiento. ¿Será similar a lo que nosotros estamos pasando, que no hay conocimiento de la palabra de Dios? Miren los términos que usan, los adjetivos que usa para referirse a una mente caída, ¿no? Dice que hay una mente endurecida, hay una mente envanecida, hay una mente carnal, hay una mente depravada y hay una mente embotada. Todas esas, ninguna, son aceptas delante de Dios. Endurecida, envanecida, carnal, depravada y embotada. Un versículo dice que el hombre natural no discierne las cosas espirituales porque se han de discernir con el Espíritu. Tú le predicas a alguien y esa persona puede rechazarte y te puede decir, no, ¿sabes qué? Gracias. Y le puedes hacer leer 10 veces y de repente no pasa nada. Porque quizás esa persona está refundida en el pecado. Entonces, el hombre natural no acepta estas cosas porque para él dice son necedad. Hay mucha gente que cuando tú le compartes de Dios, del Evangelio, se ríe y piensa que eres un loco, piensa que eres un fanático, piensa que ¿de qué estás hablando? ¿No? Y te dicen, te lavaron el cerebro. Cristianito, te lavaron el cerebro. ¿Te han dicho alguna vez eso, Misael? Sí, ¿no? Sí, a mí también. O sea, todo eso vamos a pasar. Si verdaderamente nosotros nos presentamos en los lugares donde vamos como cristianos, como creyentes, todo eso vamos a pasar. Martín Lutero indica que la mente caída produce una orientación del pensamiento y de la vida del hombre totalmente egocéntrico. El hombre que no tiene a Cristo, que no conoce a Dios, piensa en sí mismo. Por eso que cuando te dicen, ¿no? Oye, ven a la iglesia. Oye, busca a Dios. Tu amigo te va a decir, ¿para qué? No, mira, ahí se predica la palabra de Dios. Dios quiere cambiar tu vida, Él puede transformar tu vida. No, ahí nomás, gracias. Claro, porque
para ellos, todo esto de lo que estamos hablando nosotros no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Ellos piensan en sí mismos, ellos no quieren buscar de Dios, ellos simplemente lo que quieren es vivir para sus placeres. ¿Qué pasó con Adán? Dice que Adán perdió su orientación vertical hacia Dios y luego su orientación fue hacia él mismo, ¿no? Adán tenía comunión con Dios y cuando desobedeció, se escondió de Dios. Entonces, yo les decía antes, ¿no? A veces no se quieren acercar al pastor, no quieren venir a la iglesia, ya no oran. Y eso es similar. Rompes tu comunión con Dios y ya no quieres buscar de Dios, no quieres saber nada de Dios. Antes de repente te arrodillabas, orabas, ahora ya no quieres hacerlo. Entonces, hay una importancia de una mente bíblica. Sí, es importante tener una mente bíblica. Jóvenes, jovencitas, Dios nos ha dado una razón y la razón está conectada a la fe. Nadie de nosotros ha venido al Señor simplemente porque, oye, ¿quieres ser hijo de Dios? Ya, vamos a la iglesia, ya, ahora ya eres hijo de Dios. No, tú has tenido que leer la palabra de Dios. Yo recuerdo Romanos 10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Y ese versículo, antes de yo convertirme, me hablaba y el Señor me hacía recordar y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué viene tanto ese versículo a mi vida? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La gente no confiesa que Jesús es el Señor de su vida. La gente vive como puede. Y para ellos la cruz, la muerte de Cristo, para ellos no representa nada. Simplemente para ellos, como dice la Escritura, ¿no? Es locura. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice que por medio de nuestra mente debemos resistirnos y no conformarnos a este mundo. ¿Se acuerdan que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino más bien renovaos, dice, vuestra mente? ¿Por qué tiene que ser nuestra mente renovada? ¿Con qué tiene que ser renovada? ¿Con lo que nos enseñan en la universidad? ¿O con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para ser transformados. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado emociones y esas emociones son prácticamente dirigidas, ¿no? Nosotros como personas pensamos, luego sentimos y luego tomamos decisiones. Nadie toma una decisión sin pensar. Nadie. Termina el culto y alguien te dice, acompáñame donde la hermana Jenny. ¿Tú vas nomás? Tú tienes que pensar, a ver, si mi mamá me llama, me va a encontrar allá, mejor la llamo. Ya, ¿sabes qué? Espérame un ratito, voy a pedir permiso, ¿no es cierto? Primero, tú piensas y después actúas, ¿no es cierto? Entonces, la mente nos permite entender lo que Dios ha revelado en su palabra y es la que nos ayuda a conocerlo. ¿Tú quieres conocer a Dios? Como se cantaba, tienes que buscarlo en su palabra, en las Escrituras.
No hay otra manera. La única manera de conocer más a Dios es yendo a las Escrituras. Tengo 15 años en el Evangelio y de verdad que hay un deleite cuando tú comienzas a leer el libro de Esther, cuando lees Filipenses, cuando lees Hebreos, cuando lees los Evangelios. No sé si te ha pasado, joven, pero hay un deleite. Tú quieres más, produce más hambre en nosotros. Ver los milagros que hacía Jesús. Y a veces no creemos en los milagros de Jesús porque los hemos pasado así nada más. Y yo les digo algo, todo lo que está en las Escrituras no es solamente para leerlo, hay que creerlo. Y una de las cosas que vemos es, el ser humano es invadido, dice. A nosotros nos bombardean todos los días de manera visual y de manera auditiva. La mente recibe, dice, una huella en cada instante. Cada momento nosotros estamos siendo bombardeados por una notificación, por un mensaje de un amigo, de una amiga. ¿Y por qué nos bombardea el mundo? Claro, porque si no hay un filtro en nosotros, si nosotros no tenemos cómo contrarrestar eso, ¿no? Por eso estamos hablando de una mente bíblica, ¿no? Si tú eres bíblico y hay versículos en tu mente, cuando venga una propuesta, cuando venga una invitación, cuando venga algo que tú sabes que no debes hacerlo, pues tú vas a decir, yo tengo que salir corriendo, yo tengo que dejar esto. Pero cuando no hay una mente bíblica, uno se deja seducir, se deja llevar y terminas haciendo algo que tú sabes que está mal, pero lo haces. No sé por qué te miro tanto, Misael. De verdad. No sé por qué te miro tanto, pero no es que me la haya agarrado contigo, ¿eh? Entonces, nuestra mente va tomando formas de acuerdo a lo que tú recibes. Tú vas recibiendo información y la mente lo puede recibir como lo puede desechar. Los proverbios han sido de mucha bendición para mi vida, sobre todo ese que hemos leído, porque hay mujeres que tienen esa artimaña y la Biblia dice, ¿no? La mujer ramera caza el buen alma del varón. Cuando ya tú estás en Cristo, hay chicas que te miran, como dicen, ¿no? Como pollo a la brasa, ¿no? Ya, este me lo almuerzo. Cuando tú estás en Cristo, gavilanes, ¿no? Para las chicas, para los jóvenes. Pero, ¿qué debe de hacer el cristiano? Dice que todo lo que recibimos en nuestra mente, toda información, lo debes comparar con el estándar bíblico. ¿Lo entiendes eso, José? Compararlo con lo que dice la Biblia. Nosotros sabemos que hay un movimiento fuerte de LGTB, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros estamos de acuerdo en eso? Yo sé que nadie está de acuerdo. Yo lo sé, no es necesario que digan, yo no estoy de acuerdo, que griten, no. Pero por eso es que nosotros tenemos que tener un estándar bíblico. ¿Qué dice la Biblia de todas estas cosas? Del homosexualismo, del adulterio, de robar, de matar. Debemos de saberlo
para que en cada área de nuestra vida nosotros sepamos resolver, llegado el momento, llegado la circunstancia, y no caigamos fácilmente en el error, en el engaño, y tropecemos. Si permitimos que nuestra mente se exponga con frecuencia a antivalores mediante lo que leemos o lo que experimentamos de manera visual, sin lugar a dudas, poco a poco nos iremos aceptando niveles de pecado en nuestras vidas cada vez mayores. Debemos reemplazar todo lo malo que hemos aprendido con los valores bíblicos. Ustedes han conocido al Señor a una corta edad. Yo he conocido al Señor a los 30 y tantos años. Hubiese querido conocer al Señor antes, pero el Señor sabe por qué yo lo he conocido ya adulto. Pero varios de ustedes que están aquí conocen al Señor y deben conocerlo más aún. Y dice que si nosotros permitimos que estos antivalores entren en nuestra vida, nos vamos a deslizar. Las malas conversaciones corrompen, dice. Corrompen. Entonces, los valores bíblicos deben de anteponerse a lo que nosotros queremos hacer. Lo último, ya para terminar, debemos ser siervos, hombres que sirvamos a Dios, apartados para Dios, consagrados para Dios, consagrados, solo para Dios. Yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo a los hombres, yo le sirvo a Dios. Esa consagración es seria, porque debemos hacerlo con mucho temor, con mucho temblor. Y el apartarse es que nosotros, un día Dios nos separó, nos dio su salvación por gracia. Nadie aquí ha hecho obras tremendas para que Dios lo haya escogido. Dice que la salvación es por gracia, pero la santificación sí tiene que ver con nosotros. La salvación es por gracia. Dios nos salva, no porque hayamos hecho buenas obras, pero la santificación sí tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver, ¿no? Hay personas que se saben mucho de la Biblia. Hay otros que no saben mucho de Biblia. ¿Por qué será? ¿Por qué uno puede saber más y el otro casi nada? Si ambos participan del mismo culto, si ambos tienen una Biblia, si ambos saben que tienen que orar, que tienen que aprender de las Escrituras. ¿Por qué? La santificación es justamente porque algunos de nosotros somos diligentes y otros somos perezosos, ¿no? Cuando hay que leer la Biblia, lo hacemos en la cama y nos quedamos dormidos. En cambio, hay otros que sí tienen una disciplina de cierta hora agarrar su Biblia o agarrar el celular y hacer su lectura y poder orar, y todo eso es lo que te lleva a ti y a mí a que nosotros podamos ser santificados por la palabra de Dios. Entonces, ¿vemos vidas más santificadas que otros? Sí. Y a veces hasta decimos que ore el hermano. Y nosotros decimos, usted ore, hermano. Le damos la responsabilidad a otra persona y a veces hasta dicen, es que usted está más cerca de Dios. Y la diferencia es que tú no te acercas a Dios
Y no porque uno esté más cerca, el otro esté más lejos, sino porque la persona no se acerca a Dios. ¿Por qué debemos ser apartados para Dios? En Génesis 12:1, Dios lo llama a Abraham. Abraham vivía en una tierra junto a su padre donde adoraba a dioses paganos, todos sabemos eso, ¿no? Pero Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y lo mismo es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, apartarnos de lo que, el lugar en donde estamos, de las amistades que tenemos, del círculo que normalmente tenemos, y el Señor lo que hace es consagrar nuestra vida, pero tenemos que ser obedientes a eso. No podemos convivir con gente que no teme a Dios, con gente que todo el tiempo está hablando obscenidades, lisuras, porque vamos a caer en lo mismo. La santidad tiene un precio, hermanos, y ahí acabo. ¿Quiénes se acuerdan de Nadab y Abiú? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Tú te acuerdas, Cristian? Ya. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? No, pero ¿qué pasó? No, ¿qué pasó con ellos, pues, por ofrecer fuego extraño? Murieron, ¿no es cierto? Y eso es una representación de acercarse a Dios y no tener reverencia a Dios. Y eso, jóvenes, jovencitas, es lo mismo para ustedes como para nosotros. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. Habiendo sido consagrados para Dios, para el sacerdocio, dice que ofrecieron fuego extraño y prácticamente murieron en el acto. Dios nunca le había hablado a Aarón, Dios le había hablado a Moisés. Y esta vez Dios le habla a Aarón y le dice, tus dos hijos que han quedado no deben de beber vino. Algunos comentaristas dicen de que quizás ellos habrían ofrecido sacrificios a Dios y habían estado quizás ebrios. No lo sabemos. Pero de que murieron por acercarse a Dios, no estando en santidad, porque aquel que debía hacer eso era Aarón, y ellos pensaron de que lo podían hacer. Las cosas de Dios son santas, son sagradas, y nosotros no podemos jugar con las cosas de Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él está allí y es galardonador de los que le buscan. Pero también tiene que acercarse, dice, empezamos leyendo, ¿quién entrará al monte santo de Dios? El limpio de manos, puro de corazón, quien no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Dios. No se olviden, para ser un siervo, para servir al Señor, tienen que tener una mente bíblica. Tienen que ser de influencia. ¿Qué más, Isael? Tienes que estar apartado y tienes que estar en santidad. Hay más cosas, pero no se olviden de eso, hermanos, jóvenes, jovencitas. Santidad, apartados. La santidad es muy importante. Dios dijo bien claro, sed santos porque yo soy santo. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, jóvenes, y que Dios produzca en ustedes ese querer más de Él. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos das. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por cada vida de los que estamos aquí, Señor. Mira a los jóvenes, Señor. Yo me acuerdo de muchos de ellos, pero sé, Señor, que tú te acuerdas mucho mejor de cada uno de los que está aquí y de los que no han venido, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por esta generación, para que busquen tu rostro, Señor, para que te teman, para que obedezcan tu palabra, para que no sean
oidores olvidadizos, Señor, para que ellos, Señor, entiendan que verdaderamente tú estás delante de ellos, Señor, que tú quieres que ellos vivan en santidad, que tú quieres que ellos, Señor, sean hombres fieles, hombres idóneos, mujeres fieles, Señor, que den testimonio de que hay un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios que nos ama, un Dios que nos tiene misericordia, pero un Dios que también, Señor, está airado cuando estamos en el pecado, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén.